bueno, pues la serie se llama Mateo, ¿verdad? El tema, la misericordia, la cita, Mateo 5:7, y la fecha de hoy, pues hoy es domingo 29 de octubre del año 2023, y predica Elías, siervo de Jesucristo. Pues una vez que ya oramos por las peticiones que tenemos, y ya también oramos para encomendarnos a Dios, y ya también leímos este pasaje de la Biblia, bueno, pues no se los olvide, hermano, estar llevando en oración esas peticiones. Amén. Bueno, acabamos de leer el versículo 7, donde nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a comenzar entendiendo qué es la misericordia. Bueno, hemos escuchado muchas veces esta palabra, misericordia, y a veces tenemos un concepto, podemos tenerlo claro o no tan claro, pero hoy lo vamos a entender con la ayuda de nuestro Dios. Entonces vamos a estar hablando de la misericordia y el significado de la palabra misericordia, para que vayamos entendiendo. Es el trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos. Eso es misericordia. El trato compasivo que le podemos dar o que podemos recibir, en este caso de parte de Dios, hacia nosotros sin haber hecho mérito alguno. ¿Sí queda claro qué es la misericordia? Sí. Ok, la misericordia la recibimos de Dios todos los días. ¿Cómo Dios nos trata? Bueno, es un trato compasivo todos los días, sin haber hecho ningún mérito para merecer esa misericordia. La misericordia también es entendida como una compasión hacia alguien que está en miseria, ¿sí? Y que también podemos ofrecerle ayuda. Muchas veces hemos tenido misericordia de personas, ¿verdad? O alguien ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Y el ejemplo más grande de misericordia es Dios hacia nosotros. ¿Amén? Bueno, una vez que ha quedado claro entonces qué es la misericordia, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la riqueza según el mundo y qué es la riqueza según Dios? ¿Sí? ¿Qué es la riqueza según el mundo y qué es la riqueza según Dios? Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la misericordia? Se va a dar cuenta usted que tiene que ver mucho, ¿sí? Bueno, ¿qué es la riqueza según qué se necesita para que una persona sea considerada rica? ¿Qué se necesita? Bueno, según la encuesta de riqueza moderna, una encuesta que se hace, ahora sí que dice que se necesitan 2.2 millones de dólares para ser considerado una persona rica, ¿sí? Según una encuesta moderna. Esto lo dicen los datos de este año 2023, porque en el año 2021, por lo de la pandemia, y 2022 era más bajo el rango para ser considerado rico, porque pues hubo pues ahora sí que pues hubo calamidad o escasez, o hubieron varias situaciones en el mundo. Pero para el año 2023, es decir, para este año, para que una persona sea considerada rica, dicen que se necesita que tenga 2.2 millones de dólares, ¿ok? Pero eso es con respecto a una persona, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que un país, nación, sea rico? Bueno, la riqueza de un país se define por el conjunto de bienes con que cuenta para satisfacer las necesidades, ¿sí?, de su pueblo, ¿ok? Un país es considerado rico dependiendo a los bienes que tenga para satisfacer las necesidades de su propia gente, de su propia población. ¿Usted cree que México es rico? Sí, no lo dude, sí es rico, aunque usted no tenga parcelas o hectáreas, ¿sí? Y nada más tenga quizá una casa de no sé,
pequeña o grande, según Dios le haya bendecido, pues México es rico. Sí, México es rico porque tiene la capacidad como para pues alimentar, para suplir las necesidades de su población. México es rico. Hay países que realmente no son ricos. Nosotros tenemos mares de orilla a orilla, ¿sí o no? Sí. En el este, ¿qué mar tenemos? Ok, y de este lado que pasó la calamidad, el Golfo de México, ¿verdad? Tenemos y el Pacífico. ¿Qué pasó? Bueno, también estemos orando por por las personas de Acapulco, ¿verdad? Que lamentablemente pues pasaron por esta situación. A mí me llegaron videos de que literalmente el agua se metió a los departamentos y literalmente el agua arrastró pues todos los muebles y los sacó por la ventana. Bueno, muy muy triste lo que ha estado pasando. Ya hemos estado nosotros también como familia pastoral orando, y hace ratito también en la oración matutina antes de comenzar nuestro servicio de la escuela dominical, pues también vi que también se estuvo orando por nuestros hermanos o por la población de Acapulco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que define que un país sea rico? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, los hombres y las naciones, ¿sí? Consideran la riqueza de alguna manera, de alguna forma, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo, que ¿qué será para Dios la riqueza? Quiero preguntar eso. ¿Qué será? ¿Qué considera Dios riqueza? Dios considerará riqueza el oro, la plata, las piedras preciosas, el petróleo. ¿Qué es para Dios la riqueza? Porque si ya vimos que para una persona riqueza es tener bienes materiales, y para una nación poder suplir las necesidades de su población, ¿qué será para Dios la riqueza? Creo que es una buena pregunta. Dios es rico. ¿Amén? Amén. Pero cuando decimos que Dios es rico, ¿qué es lo que Dios llama riqueza? ¿O qué es lo que la palabra de Dios dice que para Él es riqueza? Bueno, para Él no va a contar, Dios no va a contar sus riquezas en oro, en plata, en piedras preciosas, en bienes materiales, ¿sí? Dios no va a contar así sus riquezas. Dios no cuenta así sus riquezas. Es algo que nos tiene que quedar muy claro. Dios cuenta como riqueza aquello que Él hace por los demás, ¿sí? Dios cuenta como riqueza aquello que Él, o sea Dios, hace por los demás. Es decir, las misericordias de Dios son consideradas o son llamadas las riquezas de Dios. ¿Sí me di a entender? Sí. Ok, entonces repita después de mí: sus misericordias, las misericordias de Dios, son las riquezas de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces ellas nos muestran lo que es considerado para Dios riqueza, ¿sí? Dios vino, por ejemplo, en Jesús, y al venir en Jesús vino a demostrarnos qué es la misericordia. Nunca jamás en la historia de la humanidad ha habido alguien tan más misericordioso que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pueden levantarse líderes espirituales, personajes dadivosos, con obras altruistas, ¿sí? Pero nadie, absolutamente nadie, hasta ahorita en la historia de la humanidad, excepto nuestro Señor Jesucristo, solamente Él ha sido el más misericordioso sobre toda la tierra. Entonces, es algo que debemos de entender. Dios es el único rico en misericordia. Si yo te preguntara a ti, ¿eres rico? Y dirías, bueno, pastor, pues yo cuento con una casa, con una cuenta de ahorro, cuento con un auto, cuento con, pues no sé, un terreno.
bueno, eso es riqueza. Pero si yo te dijera, eres rico en misericordia, ¿qué me dirías? Si yo me pregunto a mí también, Pastor Elías, ¿tú eres rico en misericordia? ¿Qué contestaría yo? ¿Sí? Porque lo que nosotros estamos hablando con respecto a la riqueza o a la misericordia es muy distinto lo que Dios llama riqueza para Él. Vamos a ir a una cita bíblica, Efesios capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Efesios 2, 4, ¿ya está usted allí? Dice de la siguiente manera, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ok, ¿qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice, pero Dios que es rico ¿en qué? ¿En qué es rico Dios? En misericordia. No dice Dios que es rico en oro, Dios que es rico en plata, Dios que es rico en piedras preciosas, Dios que es rico porque creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Es algo que tenemos que ir entendiendo, que para Dios la riqueza no llama riqueza lo que nosotros regularmente llamamos riqueza. Para Él su riqueza es la misericordia que Él puede tener hacia su creación. Amén. ¿Qué decíamos al principio que significa la palabra misericordia? ¿Qué significado puede tener la palabra misericordia? Ser compasivo, ¿verdad que sí? ¿Hacia qué? Hacia una persona, más allá de qué? De sus méritos. Ok, ¿usted ha hecho algún mérito para recibir la misericordia de Dios? ¿No? Entonces Dios es rico en misericordia, ¿sí? Si algo que Dios quiere demostrar o mostrar o seguir mostrando es su misericordia. Incluso la Biblia dice, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Repita después de mí. Él es lento para la ira. Él es lento para la ira. Y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Ok, entonces escuchen. No hicimos mérito, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Podíamos hacer algo por nosotros mismos? No. ¿Teníamos algún mérito? No, pero dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora observe lo que dice el siguiente verso. Observe por favor en su Biblia qué dice el siguiente verso acerca de la misericordia de Dios. Y esta vez voy a leer este verso en un lenguaje actual. El versículo 7 dice, de modo que en los tiempos futuros, ¿cuándo? Ok, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza. ¿A qué se refiere con increíble riqueza? Su misericordia. Pablo está diciendo aquí, dice, Él, o sea Dios, nos va a poner en un futuro, ¿sí? Para que nosotros, o sea, ese futuro somos nosotros, para que nosotros podamos comprender la increíble riqueza o la increíble misericordia que Dios tuvo de ellos, ¿sí? La increíble riqueza de la gracia y la bondad que tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Nosotros en un futuro también, hermanos, seremos ejemplos de la misericordia de Dios cuando nuestras generaciones o nuestros descendientes volteen a ver y digan, qué bueno que Dios tuvo misericordia de mi abuelo, qué bueno que Dios tuvo misericordia de mi abuela. ¿Sí me estoy dando a entender? Tal vez tú que estás escuchando este mensaje, ahorita eres joven, ¿sí? Pero en un futuro vas a ser un ejemplo, así como Pablo está diciendo de sí mismo, que Dios lo iba a hacer como ejemplo de la misericordia, que lo iba a usar como ejemplo de su misericordia. ¿Pablo merecía la misericordia de Cristo? No,
era un perseguidor de la iglesia, arrastraba a la iglesia, ¿sí o no? Luchaba en contra de la iglesia, luchaba en contra de la prometida de Cristo, se metía contra la prometida de Cristo, que es la iglesia. Y Jesús le tiene que decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Pablo no había hecho ningún mérito, pero Dios tuvo misericordia de él. Nosotros no teníamos mérito, pero Dios es rico en misericordia y tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces la misericordia es ser perdonado sin ser castigado. Eso es la misericordia. Fuimos perdonados sin ser ¿qué? Castigados. ¿Merecíamos un castigo? Sí. ¿Nuestros pecados merecían un castigo? Sí. Nuestros delitos, nuestras ofensas, la enemistad que teníamos contra Dios, la enemistad que teníamos contra otras personas, lo que usted hacía, ¿merecía un castigo? Sí, pero fuimos ¿qué? Perdonados sin ser ¿qué? Castigados. Aunque nuestras acciones merecían un castigo, Dios decidió perdonarnos y le damos gracias a Él por su misericordia. Amén. Amén. Bendito es su nombre, alabado sea Él. Bueno es nuestro Señor. Es como cuando tú tienes un hijo, para los que tenemos hijos, y a veces nuestros hijos hacen algo que merece un castigo, ¿verdad? Y muchas veces tienes que misericordia de ellos y los perdonas, porque a veces te acuerdas de cómo eras, o tal vez hasta eras peor. ¿Sí o no? Tal vez ahora tu hijo es cristiano, él ya no se va a emborrachar como tú te ibas a emborrachar. Él no andaba de aquí para allá, ¿verdad? O no llegaba, o todo se lo gastaba, o hacías tantas cosas. Todo te lo gastabas, no sé, hacías muchas cosas. ¿Sí? Y ahora que eres padre, no debemos de olvidarnos. Debemos de tener ¿qué? Misericordia. ¿Hemos recibido misericordia? Amén. Bueno, claro que la Biblia también habla que hay que disciplinar a los hijos, ¿verdad? Corregirlos. Yo tengo algo que les digo a mis hijos. Les digo: miren, hijos, primero está la enseñanza. Yo te enseño a ti, ¿sí? Te enseño lo bueno para que hagas lo bueno. Pero si tú empiezas a hacer algo equivocado, algo malo, entonces viene mi advertencia. ¿Sí? Y si pasa de la advertencia, entonces viene el castigo. Pero no podemos castigar a nuestros hijos si no les hemos ¿qué? Enseñado. Y hay muchos padres que castigan a sus hijos sin haberles enseñado. Usted primero tiene que enseñar a su hijo. ¿Sí me estoy dando a entender la idea? Sí. Ok, entonces enseño a mi hijo, ¿sí? Si mi hijo no toma mi enseñanza, entonces le advierto. Yo tengo una palabra con mis hijos, le digo: sobre mi advertencia no hay engaño. Yo tengo esa palabra y le digo: hijos, sobre mi advertencia no hay engaño, te estoy advirtiendo, ¿sí? Pero si mi hijo rebasa la advertencia, entonces viene otra forma y otra manera. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Sí. Bueno, así que sea un ejemplo también. No solamente se dedica a enseñar, sino que usted también debe de ser un ejemplo de conducta, de fe, de esperanza y de amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces la misericordia es ser perdonado sin ser castigado. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, ya hemos explicado que nuestros delitos, nuestros pecados merecían que nosotros fuéramos castigados. Entonces, yo espero, amados hermanos, que esté quedando claro que Dios cuenta como su riqueza las misericordias que demuestra a sus hijos, que demuestra a su creación, ¿sí? Eso para Dios cuenta como riqueza. ¿Será que nosotros tengamos que comenzar a contar como riqueza también las misericordias que tenemos hacia los demás?
Yo creo que sí. Es algo que deberíamos de tomar. Ok. Para continuar este bonito tema acerca de la misericordia, del versículo 7 que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero dar ejemplos de una cadena de misericordias. A ver, repita después de mí: cadena de misericordias. Cadena de misericordias. A ver, un poquito más fuerte: cadena de misericordias. Ok, la misericordia que Dios tuvo, ¿sí? Vamos a ver la cadena de misericordia. Hay una película que creo que se llama Cadena de Favores. No sé si usted la ha visto. Cadena de Favores, ¿no? Es donde un pequeñito le hace un favor a alguien y le dice que le haga otro favor a alguien más, y así se va sucesivamente. Es una cadena de favores. Bueno, aquí es una cadena de misericordias, y voy a pedirle que ponga atención para que podamos entender qué pasa con estos personajes de la Biblia. Por ejemplo, comenzamos. Dios tuvo misericordia del rey David. ¿Ok? El Salmo 51 nos habla acerca de cómo David pide su restauración. No lo vamos a leer ahorita, pero quiero comenzar diciendo que David había cometido un pecado por el cual merecía no solo que le quitaran el reino, sino que además también merecía morir. ¿Queda claro? Sí. David, el rey David, comete un pecado y no solo merece que se le quite el reino, sino también merecía ¿qué? Morir. Pero al rey David no se le quitó la vida. Y nosotros podemos preguntar, ¿por qué no se le quitó la vida al rey David? Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ir entendiendo. Primeramente Dios, que nos abra los ojos del entendimiento. Al rey David no se le quita la vida ni el reino. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán ¿qué? A ver, repita después de mí: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ok, ¿habrá sido la misericordia que tuvo David que Dios haya tenido misericordia de él? Bueno, vamos a irlo viendo y usted va a sacar su conclusión. Dios tiene misericordia de David porque David tiene misericordia de Mefiboset. No sé si usted recuerda quién es Mefiboset. Mefiboset es el hijo de Jonatán, ¿sí? Jonatán y David eran muy buenos amigos, los mejores amigos, ¿sí? Pero primero, Jonatán tuvo misericordia de David. ¿Ya lo revolví? ¿No? Ok. Primero, ¿quién tiene misericordia de quién? Jonatán tiene misericordia de David. ¿Ok? Después David tiene misericordia del hijo de Jonatán. Sí, del hijo de Jonatán, Mefiboset. Y posteriormente Dios tiene misericordia de David. Vamos a irlo viendo. Ponga usted mucha atención a esta cadena de misericordias. ¿Ok? Jonatán, para comenzar, su padre era el rey Saúl, ¿sí? Y como hijo tenía que entregar al rey David en manos de su padre para que su padre ¿qué? Lo matara, porque su padre lo quería muerto a David. Jonatán, fíjese cómo David le pide a Jonatán, le pide que tenga misericordia de él. Muchas veces decimos, bueno, Dios tuvo misericordia de David, pero no vemos toda esta cadena de misericordias que hay detrás de la misericordia que Dios tuvo con David, ¿sí? O sea, ¿dónde comienza la misericordia? Comienza la misericordia con Jonatán. David le dice de la siguiente manera en 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 dice David: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, dice David le está diciendo a Jonatán, y si ves que soy malo, si ves que en mí hay maldad, mátame tú. O sea, quítame la vida tú, pues no hay necesidad de que me lleves hasta tu padre. Si ves que soy culpable, no me entregues a tu papá, le está diciendo.
de una vez, termina conmigo, termina con mi vida. Pero primero le dice que haga ¿qué? Misericordia. Haz misericordia. ¿Ok? Jonathan, en ese mismo diálogo, le va a pedir misericordia a David. Fíjese cómo comienza, David pidiéndole a Jonathan y luego Jonathan pidiéndole misericordia a David. Y Jonathan le pide a David que tenga misericordia no solo de él, sino que también tenga misericordia de su familia. ¿Sí? Y esto lo dice 1 Samuel 20, 14 al 15. ¿Ya está ahí? 1 Samuel 20, 14 al 15. ¿Estamos ahí, iglesia? Sí. Amén. Bueno. 1 Samuel capítulo 20, versículos 14 al 15. ¿Ok? Y esas son las palabras de Jonathan. Versículos 14 al 15. Y si yo viviere, está diciendo Jonathan, y si yo llegara a vivir, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. ¿Ok? Y no apartarás, ¿qué dice? Tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Jonathan sabía que Dios le iba a ir quitando uno por uno a sus enemigos. Y por eso Jonathan comienza a pedir ¿qué? Misericordia. Y dice, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. No dejes. ¿Ok? Que no se olvide de ¿qué? De la casa de Jonathan, y que no desaparezca su familia completamente, y que la tenga en la casa de David. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, pero ¿qué pasa con Jonathan? Se murió. Y cualquiera digo, bueno, pues ya murió, ¿verdad? Ya, me lavo las manos, ya, pues no vive. Pero fíjese bien, ahorita vamos a leer, después de la muerte de Jonathan, David tiene misericordia del hijo de Jonathan, llamado Mefiboset. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el hijo de Jonathan? Mefiboset. Segunda de Samuel, por favor, vaya a Segunda de Samuel 9:1. Tenemos que aprender este tema de la misericordia. Amén, porque es para edificación. ¿Ya está usted allí? Sí. Dice la palabra de Dios así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Qué estaba preguntando David? De la casa de Saúl, ¿verdad? ¿Para que haga qué? ¿Pero por amor a quién? ¿A Saúl? A Jonathan. Ok, luego dice el versículo 2: y había ahí un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y respondió Siba al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. ¿Sí? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que David está preguntando por los familiares ¿de quién? De Jonathan. ¿Sabe usted qué pasaba cuando pues
se daban estos casos de que se le quitaba a un rey, se le quitaba, por ejemplo, Dios quita al rey Saúl, ¿sí? En los tiempos de David acontecía que cuando un rey era establecido, que no fuera de la línea sanguínea del rey que había sido quitado, el rey entrante buscaba o mandaba buscar a todos los descendientes del antiguo rey para matarlos. Y así esos descendientes del rey saliente no aspiraran llegar al trono. Eso era lo que tenía que hacer, ¿qué? O eso era lo que hacían los reyes en el tiempo de David. Pero estamos viendo que David no manda a hacer eso, ¿sí? Él pregunta y dice: ¿ha quedado alguien vivo de la casa de David con el cual yo pueda hacer misericordia? ¿Por amor a quién? A Jonathan, ¿sí? Él estaba ofreciendo ¿qué? Misericordia. Se dicen que Mefiboset, dice el relato bíblico, si usted lo lee, dice que cuando la casa de David, es decir, esto se vuelve como un partido político. Los que apoyan a David y quieren que quede David, y los de que apoyan al antiguo rey Saúl y quieren que se quede el hijo de Saúl. Entonces dice que se comienzan a pelear entre ellos, y entonces los de la casa de David, o los que quieren que se quede David, comienzan a matar a los familiares del rey Saúl, y estos también quieren matar a los descendientes o a los que están con David para que David no llegue. ¿Así vamos bien? Pero dice que entonces cuando la criada va huyendo con Mefiboset, este pequeñito de 5 añitos, dice que se cae y se le rompen las piernas y queda lisiado, ¿sí? De por vida. Era un hombre ya grande en lo que se establece David. Cuando David conoce a Mefiboset incluso ya hasta tiene un hijo, ¿sí? Es decir, habían pasado ¿qué? Años. Yo no sé si alguien alguna vez te hizo hacer una promesa y te has olvidado de esa promesa o de ese compromiso. Hermanos, si hay algo que está careciendo la iglesia en este tiempo, es la fidelidad, es la lealtad, ¿sí? Quizá tú vienes aquí a este lugar porque tu mamá te trae, o porque tu abuela te trae, o porque tu abuelo viene, o porque tu familiar viene. Pero a mí me ha tocado ver en mi experiencia y vivencia como cristiano, ¿sí? Que una vez que el padre o la madre parten con el Señor, los hijos hacen lo que quieren hacer. Así que usted tiene que guardar su corazón. Amén. Usted tiene que orar y decir: Señor, permíteme serte fiel a ti primeramente. Permíteme ser leal en la congregación. Amén. Bueno, ¿me estoy dando a entender, amada iglesia? Sí. Ok, ¿qué pasaje leímos? Gracias, permítame. Estoy buscando la cita. Ok, segunda de Samuel, ¿verdad? 9:1. Ok. Entonces ya hablamos que después de la muerte de Jonathan, David tiene misericordia ¿de quién? De Mefiboset, ¿verdad? Que regularmente los reyes acababan con la descendencia del rey saliente, ¿verdad? Pero este no fue el caso de David. Ahora, el cuarto caso, Dios tiene misericordia de David, ¿ok? Dice el Salmo 51:1. Salmo 51:1, por favor. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Repita después de mí: ten piedad de mí,
ten piedad de mí, oh Dios, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia. conforme a tu misericordia. Hasta ahí. David sabía que por su pecado merecía que se le quitara no solo el reino. David sabía que incluso merecía la muerte. Pero ¿a qué apela David? A la misericordia. Bienaventurados los Misericordioso. porque ellos alcanzarán. Misericordia. ¿Qué tan misericordioso eres? ¿Qué tan misericordiosos somos? David sabe cómo orar, aún en su estado de pecado, de haber ofendido a Dios, y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dios es rico ¿en qué? En piedad, es rico en misericordia. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces David alcanzó misericordia porque él tuvo misericordia. Probablemente por eso alcanzó misericordia. Entonces quiero decirles algo importante. La mayoría de los reyes, ya veíamos que acababan con el linaje del rey saliente. Pero yo quiero ver, o quiero darles a entender que David, por ejemplo, tuvo, tal vez unos dirían, bueno, es que David tuvo misericordia de Mefiboset por estrategia, porque Mefiboset era de la casa de Saúl, ¿sí? Y él era de Judá, y el reino se había dividido, y a David le convenía entonces hacer misericordia por Mefiboset, para que de esa forma entonces unificara las dos casas, la casa de Israel por un lado y la casa de Judá. La Biblia dice, si usted lo ve, es que David gobernó sobre Judá durante 40 años, ¿sí? Y sobre Israel 33 años. Es decir, David estuvo 7 años primero como rey solo de Judá, y los siguientes 33 años va a volverse rey de Israel, y él va a unificar a los dos pueblos. Entonces muchos pueden decir, bueno, es que David tuvo misericordia porque le convenía, por eso le perdonó la vida, para que la gente entonces políticamente, haciendo lo correcto, dijeran, oh, qué gran rey, qué misericordia, qué bondad, qué gente tan buena. Sí, no, hermanos, la misericordia no tiene que ser demostrada porque me convenga a mí. La misericordia tiene que ser un gesto que, aunque no me convenga a mí, yo decido tener misericordia, aunque la otra persona no haya hecho un mérito alguno, así como nosotros no hicimos ningún mérito y Cristo Jesús nos perdonó, Sí, amén. teniendo misericordia. Tú merecías una condenación eterna, como yo también, pero Él decidió tener misericordia. Amén. Amén. Y nosotros éramos los enemigos. Si aquí vemos, por ejemplo, si consideramos, éramos los Mefiboset, éramos los enemigos de Dios, éramos los lisiados, los que no podíamos caminar por nosotros mismos, los que mendigábamos. Se nos había quitado toda la riqueza, lo habíamos perdido todo, pero el Señor Jesucristo nos restaura, amén, y nos sienta en su mesa, y nos da riqueza, y nos restituye todo aquello que nos fue quitado. Amén. Esa es misericordia de Dios. Amén. Eso es misericordia. No tuvimos ningún mérito, no hicimos algo. Éramos lisiados, no podíamos valernos por nosotros mismos. Pero Él decidió, en su gran amor con que nos amó, tener misericordia de nosotros. Es momento de que nosotros seamos también, ¿qué? Misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ok? Entonces no es por razones políticas, no es porque me convenga, porque me conviene, sí te voy a perdonar para quedar bien ante los demás, sí voy a hacer lo bueno. No, hermano, tú tienes y debemos de tener misericordia porque eso tuvieron de nosotros. ¿Tuvieron misericordia?
yo debo de tener también misericordia. ¿Sí me doy a entender? Dios es misericordioso. Y les voy a leer unas citas bíblicas. Dice Éxodo 34:6, ponga atención por favor, no vaya allá, yo lo voy a leer. Éxodo 34:6 y dice: y pasando Jehová por delante de él, es decir, Jehová pasó por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos ofendido a Dios? Y sin embargo Él ha sido lento en su ira y nos ha prolongado su misericordia. ¿No dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades? Amén. También podemos ver eso en el Salmo 86:15 y en Joel 2:13. El libro de Nehemías nos dice: pero tú eres Dios que perdonas. Tú eres Dios que perdonas, y clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén. Nosotros debemos de ser tardos, ¿para qué? ¿Y grande en qué? En misericordia. Amén. Mateo 5:7 nos vuelve a decir: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces, amados hermanos, no vamos a ser perdonados porque tengamos misericordia. Tenemos misericordia porque fuimos perdonados. Amén. Yo fui perdonado. ¿Y tú? Bueno, entonces vamos a mostrar ¿qué? Misericordia. La gente a veces piensa: no, es que si yo me comporto misericordiosamente, Dios me va a perdonar. No, hermano, yo me voy a comportar misericordiosamente porque Él me perdona a mí. Amén. Porque Él me perdonó, y porque Él me enseñó lo que es la misericordia, y porque yo recibí de Él esa misericordia. Por eso yo puedo dar ahora esa misericordia a los demás. Amén. Espero que no tengas nada en contra de tu hermano. Dice Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Juicio sin qué? ¿Se hará a quién? ¿A quién? ¿A que no tuviere qué? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si hubieran sentado al rey David para ser juzgado, la sentencia en el juicio, ¿cuál hubiera sido? Muerte. Juicio sin misericordia se hará al que no tuviere, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de nuestro Dios, la misericordia que Dios tuvo de nosotros, triunfó sobre la condenación que teníamos nosotros. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Grande es su misericordia. Podemos decirlo en otras palabras: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. ¿Qué tan compasivos somos? Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amén. Amén. Yo quiero encontrarme en la misericordia de Dios. ¿Sí? Quiero ir terminando, amados hermanos. Solo los que han recibido misericordia pueden mostrar misericordia hacia los demás. ¿Se acuerda de aquella parábola donde nos habla acerca de que un señor tenía dos siervos que le debían, uno le debía mucha cantidad? ¿Sí recuerda? Que no pudiendo pagar le suplicó que lo perdonara, que se lo pagaría todo. La realidad es que él no podría pagar todo, y dice que él le perdonó esa gran deuda. Pero saliendo, encontró a su consiervo
y lo sacudía y le decía, págame lo que me debes. ¿Sí lo recuerda? Y dice que él se portó mal y lo mandó a la cárcel, y sus consiervos se enteraron y fueron y le dieron aviso a su señor, y su señor vino y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿no debías tú haber hecho lo mismo? ¿Qué tan misericordiosos somos, hermanos? ¿Será que a nuestros consiervos los apretamos y los azotamos y los sacudimos? Cuando Dios nos ha perdonado una cuenta que jamás habríamos podido pagar. ¿Sabe cómo se le debería de llamar al reino de los cielos también? El reino de la misericordia. Así se debería de llamar. El reino de los cielos debería también ser llamado el reino de la misericordia, porque solo por misericordia de Dios estamos en ese reino. Amén. Cuando el sembrador, la parábola del sembrador, cuando dice que el sembrador sale a sembrar, no importa si está junto al camino, no importa si está entre espinos, no importa si está en pedregales, el sembrador sale a sembrar, a tirar la semilla. ¿Por qué? Porque esa es su misericordia. Su misericordia tratando de alcanzar los corazones duros, los corazones de piedra, los corazones vanidosos. El reino de la misericordia. Amén. Entonces, estas parábolas, la parábola del buen samaritano, cuando en Lucas, vaya por favor a Lucas 10:36. Lucas capítulo 10. 10:36. Ok, lo voy a leer un poquito antes. Y dice de la siguiente manera: es la parábola del buen samaritano, o del samaritano misericordioso. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le está diciendo? Haciendo, ¿cuál es la pregunta? Haciendo qué cosas heredaré la vida. Ok, no se pierda de esto, ¿eh? Él está buscando ¿qué? La vida eterna. La vida eterna, heredarla. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, ok, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué dice? ¿Fue movido a qué? ¿Quién fue movido a misericordia? El samaritano. Entonces lo podemos llamar el samaritano misericordioso. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Fíjese que no dice que usó de misericordia, ¿verdad que no? Porque aquí Jesús va a hacer que el otro confiese algo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que
usó de misericordia. ¿Qué dijo? El que usó de misericordia. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál era la pregunta de él? ¿Cómo ganar ¿Qué la ha- vida eterna? ¿Cómo ganaré la vida eterna? ¿Y qué le está diciendo Jesús? La misericordia. Ve y haz lo mismo. ¿Bienaventurado qué? ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando oramos a Dios, ¿no acaso la Biblia nos enseña en el Evangelio de Lucas capítulo 11 y nos dice en el versículo 4: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a todos los que nos han ofendido? ¿Podemos tener misericordia de alguien? Sí, pero quiero que te quede claro, hermano, como conclusión. Póngase de pie, por favor. Ponga atención a la conclusión, por favor. Tú puedes tener misericordia de alguien, pero ese alguien probablemente no tenga misericordia de ti. El hecho de que tú tengas misericordia de alguien no significa que ese alguien esté obligado a tener misericordia de ti. Y aún a pesar de eso, debes de tener, porque fue lo que vino a demostrar nuestro Señor Jesucristo. Él vino y mostró ¿qué? Pero no tuvieron misericordia de Él cuando dijeron: crucifícale. ¿Qué haremos con Jesús? Crucifícale, gritaba la multitud. La misma multitud que había sido sanada, que había recibido beneficios, que había recibido la misericordia de Jesús, el hombre más misericordioso sobre la tierra, mostrando misericordia, pero la gente no mostró misericordia, no tuvo misericordia. El hecho de que tú seas misericordioso no garantiza que vayan a hacer contigo ¿qué? Y esa es una dura lección, pero es hermosa, hermanos. Porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué tanta misericordia has tenido para con los demás? ¿Qué tanta misericordia? Si nosotros ya hemos recibido misericordia, entonces, hermanos, podemos ser ricos para dar misericordia. Amén. Amén.